Buenas tardes, profe Osvaldo. Soy David Takuri del noveno A. Le quería yo mandar el resumen de las últimas 85 páginas del libro de Y de repente un ángel. Bueno, entonces nos empieza a quedarnos de la parte que le conté del aula de las 250 páginas. Nos empieza hablando de cómo el papá no es el protagonista. El papá nuestro protagonista estaba en sí ya enfadándose con él porque no le creía de que la deuda que había tenido por la firma que había dado el abuelo, él decía que no fue su culpa, pero él no le creía, seguía enojado con él, así que, así que por eso él le había dicho que ya no toquen ese tema, le he dicho a él de que ya no toquen ese tema y que sería mejor seguir hablando de otra cosa, pero el papá sigue insistiendo sobre el mismo tema, así que él se va, se despide de su mamá y dice que probablemente no va a volver. Ya pasan unos días, sigue recibiendo un montón de llamadas, aunque nos dice que él preferiría tener una llamada que diga que el papá había fallecido. Luego nos vas a hablar un poco de la vida de antes de ellos. Así como sería, bueno, profesor, así se le podría decir a eso de que era la vida de la hermana que nos cuenta que se ha tenido una hermana. Una vez se le murió el suegro al papá de nuestro protagonista, así que como la voluntad de él era que le manden la ceniz por el mar, le mandaron, pero a él se le había regresado por el viento. Luego nos comienza a hablar más sobre la historia de la hermana, sobre que ella no, así en su boda nunca le había invitado a los papás. Ya luego nos va a decir por qué, pero al principio nos cuenta que ella, como era una adolescente, así tenía decían a los doctores que ella tenía un montón de problemas en las rodillas. Le dolían los tobillos, las rodillas. Eso, sinceramente, creo que era para mayores de mi edad del libro. Pero bueno, nos comienza a hablar más sobre la hermana. Y ahí ya luego nos dice algo así algo perturbador. Nos dice que la hermana en la boda, cuando ya estaban ebrios, le cuenta a nuestro protagonista que la razón por la que no le invitó al papá era porque el papá había abusado sexualmente de ella. Y a la mamá porque ella sabía y no hizo nada. Otro, así también nos cuenta de una pelea que tuvo la mamá con el esposo. Así nos dice que Así nos dice que ella una vez se había peleado, se fue a vivir con la hermana en otra ciudad. En otra ciudad se había ido allá a vivir con la hermana, pero luego se pelearon de nuevo porque ellos, ¿cómo se llama? Así había hecho de que le había robado la almohada así la almohada de plumas y también le había robado unas tazas que la hija le dijo que la almohada ella compró en la ciudad y que las tazas ella le había regalado. Así también está enojada la mamá con el protagonista porque ella le había pedido dinero, pero él nunca se lo había mandado. Así ya después de un tiempo, ya cuando se graduó y se fue a la ciudad donde vivía el papá y así el papá, la mamá y el protagonista, ahí nos dice de que, ¿cómo se llama? Así, ahí nos dice que el papá, no, ahí nos dice la hermana, el protagonista, así como si no fuese nada importante, dice que el papá volvió a abusar de ella. Así ya tomando en un hogar de té donde siempre tomaba el protagonista con la mamá, le pregunta por qué nunca hizo nada sabiendo que le abusaba el hermano, el papá, la hermana. Ella le dio una bofetada en el cachete diciéndole que solo era lo que decía la hermana para llamar la atención. Nos cuenta también de que el protagonista sentía atracción por su hermana cuando eran jóvenes. Siempre dormía con ella, pero nunca así, dormía, la acariciaba, pero nunca más que eso. Decía que él era muy cobarde. Luego nos pasa de nuevo donde están ahí nuestro protagonista. Siempre sigue esperando ahora las siempre sigue esperando ahora las llamadas de que diga que el papá haya fallecido. Hace un montón de cosas así relacionadas a la muerte del papá. Ya luego él ya decide volver porque tuvo un sueño de que decía así el papá de que se así donde él le decía te quiero papi como siempre le decía así de pequeño.
Nos cuentan también de que él tuvo un sueño donde se despedía el papá diciéndole chao campeón, así y se moría el papá. Así que para que el sueño no se haga realidad, él, él había ido, ot- él había otra vez allá a la casa de los papás, sino que en ese momento le recibió una enfermera. Así ella no le dejaba entrar porque decía que era un ladrón, así que él le dio la cédula de, no, la licencia de conducir, donde decía que sí era el hijo. Así que le dejó pasar, empezaba a oler por las escaleras, a muerto, así a un, ¿cómo se le diría eso? ¿Cómo se le decía? Así ya me acordé. Hacía algo como un olor de putrefacción. Seguía llegando y ya le vio al papá que casi ni podía respirar. Estaba en la pared, estaba viendo la ventana y con a duras penas respirando. Ahí, bueno, ahí nos cuenta que él ya recordando el sueño en el que Mercedes también le decía que anda a verlo, anda a verlo, anda a verlo, por todo lo que él tenía en su conciencia de no perdonar al papá y de que tanta pena que le daba verle a él agonizantemente al padre. Así que viéndolo ahí, le dijo de que así estaba hablando con él, dijo que se sentía bien, él dijo que siente mejor que ella estaba ahí. En un momento dado se acuerda del sueño, así que se acerca a él y le dice, te quiero papi. Así pone su mejilla en el rosario del pecho del papá, siente como tiene una respiración tan mala que ya con las justas puede respirar que casi ni entra oxígeno. Así que dice que va a volver en unas horas, más o menos por las 3 de la tarde. Así era como, digamos, las 2. Así que él se fue a donde tomaba el té con la mamá, pero ahí habían personas de que sí le conocían. Ya nos vuelve así, él siempre quería también escuchar en ese lugar un periódico que anuncie la muerte del papá. Aunque ya tampoco le da tanta felicidad pensar en eso. Nos vuelve ahora a contar la vida del papá. Así nos cuenta ahí de que el papá era pues, alguien, ¿cómo se le puede decir? Alguien ignorante, por así decirlo. Él no le gusta que se rían las personas. Él es una persona demasiado seria, el papá, o era. Así nos cuenta de que una vez el papá se ve tirar una flatulencia así dura, cosa que se escuchó de todos los que estaban ahí comiendo. Se empezaron a reír, luego la hermana dijo que para qué es cochino, él dice que él no se tiró nada, se tira otro y el papá se empieza a enojar. Tenos cuenta que él cuando se pone ebrio, empieza a coquetear a las personas. También nos empieza a contar así de que una vez cuando estaba así bien, bien ebrio, así en una fiesta, él había dicho, como él era bien ágil en su juventud, él había ido escalando un árbol, cuando está en la cima se botó a la piscina, solo que la ropa interior ni bien se botó, o sea, le había salido. Ahí alguien que está, los amigos también le decían que no se bote porque no están tan ebrios, pero alguien que estaba un poco más ebrio cogió el traje de baño, cogió el traje de baño y lo había botado de ahí. No sé qué. Así luego, cuando a alguien de la esposa le pasó otra vez eso, una mujer que está bien ebria empezó a gritar que la tiene chiquita. Así es, también le había dado un montón de vergüenza. Estaba a reír a duras penas contando toda la vergüenza que él sufría en ese momento. Así te nos cuenta que el papá era bien corpulento, tenía músculos como alguien, así como el psicólogo del Diego. Así de que siempre, que ese, cuando era chiquito se bañaba con el... No se bañaba directamente con el papá, sino que el papá ni bien se bañaba, salía de la ducha sin cerrar la llave para que ya el hijo entre con el agua caliente. Así nos cuenta que el papá en su juventud, cuando le había tenido y era chiquito al papá siempre le gustaba admirar su cuerpo, a sus brazos fornidos, todo el abdomen que tenía en el espejo. Así, pero nos dice que ahora ya no tiene nada, así está demasiado delgado y probablemente está muriendo. Ten nos cuenta algo que sinceramente
es un tema muy fuerte si es que es para los de mi edad. Nos cuenta que el papá era bien infiel a la mamá. Así él era bien infiel a la mamá, digamos, así. En un... pero una cosa, es que escucho mucho ruido de que está acá mi familia, ¿ya? Bueno, él tenía así, ¿cómo se le diría? Así, amantes, por así decirlo. Él tenía amantes. Una vez en una reunión de familias y amigos, el papá como jugaba con un perrito, él se había metido debajo de la mesa, pero vio que el papá estaba acariciando una pierna gordita y cuando salió de la mesa vio que la pierna no era la mamá. Otra ocasión cuando tenía 15 años, él como era menor un año la hermana había hecho una fiesta a la hermana, sino que como él no tenía ganas de sacarle a pasear, así sacarle a bailar a ninguna chica mayor a él, había sido tomar unos tragos, pero como él era, no pensó que le iba a dar tan mal los tragos a él. Empezó a vomitar y cuando se fue al baño vio que su papá está diciendo que está ocupado, él dijo que era él. El papá le dejó entrar solamente que cuando entró no le importó ver lo que había visto, pero ya cuando está entrando vio que había una chica ahí con el papá en el baño. Así que vomitó, le ensució a la chica. Ah, no. Así le vio una chica que estaba acomodando el vestido porque que se había sacado. Sino que ahí, como ya no pudo aguantar, le vomitó a la chica, así todo. El papá estaba diciendo que estaba orgulloso porque salió a él. Luego de eso, ¿cómo se le diría? Así. Luego de eso, el papá le dijo a la chica de que se vaya a otro baño con él. Así, esta parte creo que fue un poco inapropiada por el autor que hizo el libro, o más bien por el papá del protagonista. Así que decía que, así antes de que se vaya nuestro protagonista a esa tienda, decía lo que mostraba lo pervertido que él era. Decía, como era la enfermera bien joven, decía es que le había visto así la parte trasera del cuerpo, los glúteos. En sí, ya luego de eso. Él ya llega a su casa después de haber comido unas tostadas con revuelto, con un jugo y un yogur, así y una ensalada de fruta. Siempre le ofrecían ahí café, pero él siempre lo denegaba porque él no le gusta tener cafeína y la ansiedad que provoca. Así ya nos pasa luego cuando ya está así en una parte que nos pasa así, sin decir si es que volvió, si conoció a alguien, nos pasa directamente a cuando llega a su casa. Llega y de la nada ve a la mamá decirle, así está muerto, gritando. Dice, luego se acerca a él corriendo, le da una bofetada, le dice, así le dice, ¿qué carajos es lo que le has dicho a él? Que se murió. Él dice que no le dijo nada. Ella no le cree, pero le dice que se disculpó, le había dicho que le quería, a ella le dijo que le diga las últimas palabras y como no quería decirle lo que le había dicho sobre la enfermera, le dice antes a las penúltimas palabras que dijo. Había dicho que le quería y que aunque no haya sido un buen padre, él, ¿cómo se llama? Así, aunque no haya sido un buen padre, él lo quería bastante a ella, la hermana. Así cuando fueron al funeral, sí, cuando estaban yendo ya al funeral, él se dio cuenta de que, no sé, había una gente extraña, otros que le miran con mala cara, sabiendo que habían peleado por 10 años ellos, sin que se hubieran hablado durante esos 10 años. Así que el cura estaba hablando y sin preguntarle, él le dijo que pasara unas últimas palabras para el padre. Así, para el papá de él. Así que él estaba, por así decirlo, maldiciendo al padre por haberle hecho eso sin siquiera preguntarle. También ya nos empieza a dar unas palabras que él aunque no haya logrado despedirse bien de despedirse bien de su papá, él sabe que probablemente él, aunque lo esté viendo del cielo, no cree lo que ha hecho el Padre sobre la paz eterna, ni que el cielo, porque como el papá era bien pervertido, él tampoco cree que él pueda alcanzar la paz con todo lo que ha hecho al papá.
Así que el cura la hace mejor que se cae, hace que le corte en mitad de las últimas palabras, aunque la mamá ya esté ahí con vergüenza por haberle hecho pasar. Así el cura empieza a cantar, se acaba el funeral y se le acerca un hombre grande, gordito, así con olor a trago. Así dice él de que le había dicho él, ¿cómo se puede decir? Así, le ha dicho él de que el papá, él era un buen amigo del papá y que él siempre ha querido verle al hijo, que él hablaba de que él, si fuera, que él, aguante, profe, aparece una llamada, ay, ¿qué hago, profe? Aguante, bueno, ya, pero necesito colgar esa llamada. Bueno, así él nos dice que el papá siempre ha querido verle y que él tampoco cree, como ha dicho él en las huevas que dice el cura de la paz eterna o de subir al cielo. Eso tampoco él creía el Señor. Bueno, así, perdón bro por estar ahí quieto, sé que una señora llamó al teléfono, así que, bueno, ya. Así luego nos pasa ya, así contarnos una historia de un escritor de que él siempre veía él siempre en la biblioteca más sofisticada de la ciudad, él iba y ninguno de sus libros, ni uno solo, los libros que él tenía había estado ahí, ni en las malas, ni en las buenas, en ninguna de las categorías, ni siquiera en las peores categorías. Así se acercó indignado a la señora y le dijo, era una señora joven, dijo de que cómo era posible que todos sus libros que tengan ahí no esté ni uno solo de él. La señora se disculpó, dijo que ella se había leído todos los libros de él, así, no libros, novelas que le escribe. Así le había escrito una novela, la chica le había dicho que la última novela para él fue la mejor y se había sentido halagado, así que dijo que él no quería así, como sería para explicarle de mejor manera. Así, él no quería que le pusieran así todo directamente, solo que al menos que trajeran unos ejemplares para que personas que quieran leer sus libros así tengan. En sí, él iba a llamar a las oficinas de la biblioteca, pero la señora le dijo que ella era fan y que era como daban muy pocos ejemplares y la novela se acababa enseguida porque eran muy buenas las novelas que él hacía. Así que iba a pedir algunas más y que si es que pueda venir mañana para que se las dé firmando. Nos dice que él, así que el escritor había salido sin ningún remordimiento, con así, pero después de un tiempo, no, un minuto después regresó enseguida a preguntarle a la chica, así, a qué hora salía. Dijo que la biblioteca cerraba a las 10 y que él podía, si es que le podía invitar a almorzar algo, irse a un restaurante. Así ella le dijo que sí, con mucho gusto. Y ahí nos cuenta una revelación. Así, nos cuenta que la bibliotecaria, la que atendía ahí, era Andrea la amante y que el hombre, el que había hecho las novelas era nuestro protagonista, pero no nos dijo enseguida que era eso, nos dio una historia y al final de la historia nos dijo que era el protagonista. Así también, ¿cómo era? Así, ahí nos pasa cuando él extraña a Mercedes porque él quería, como veía tantas arañas, los insectos que estaban ahí, así que decía, oye, una parte que sinceramente se me olvidó decirle que no sé si sea importante o no sea, o si sea importante, pero nos dice en la historia que la mamá de nuestro protagonista era así, sí, perdón, bro, otro es un mensaje, otra llamada. Así nos dice de que, ¿cómo se llama? Era pésima conduciendo. Digamos, ¿cómo podría ser un ejemplo? Ah, ¿Cuál podría ser un ejemplo que yo conozca? Más o menos como uno de nosotros del aula conduciendo, holandino que casi ni creo que llega a los pedales. Digo, a los de eso. Así que nos dice que una vez cuando iba la amiga, donde la amiga,
Así ella cuando iba a presionar freno ponía el de adelante, sí, el de irse más adelante, y cuando presionaba el de irse adelante frenaba. En un momento llegando a la casa de la amiga, dos perros le habían empezado a ladrar el carro. Dos perros le empezaron a ladrar el carro. Le habían llamado con gestos de adulación a los perros. Pero la mamá en vez de frenar sin querer había adelantado y le atropelló a los perros. El uno salió gravemente herido y el otro falleció así. Había destrozado el cuerpo porque era un carro bien chiquito. Así digamos, ¿cómo podría ser? Miren mis dedos, profe. Así era el un perro. El un perro logró salir de la llanta, pero el otro fue aplastado por todas las llantas. Ah, no, el otro no va aplastado por todas las... Ah, no, sí, pues todas el primero fue aplastado, pero logró salir, pero demasiado lastimado. El otro fue aplastado por las dos llantas, salió desfigurado, las tripas, los huesos rotos. Así todo el cuerpo estaba destrozado. Y ahí, bueno, ya pasando donde me había quedado, ahí de lo que se iba a Carazo 3 para ver a Mercedes, él había entrado, había tocado la puerta. Bueno, no tocar la puerta, se puede decir, tocar las rejas, no, no rejas era. Así esa, ¿cómo se le llamaba? ¿Cómo se llamaba, bro? Estoy pensando, ¿cómo se llamaba? Así, ya, digamos que era una puerta metálica chiquita. Así era solo para que los cuyes y las gallinas no salgan. Pateó, así había tocado, luego pateó como hacía el Concha Fina, el cual se puede decir que no sé si le dije en el anterior o en el resumen que no era importante, pero creo en el futuro será importante. Así él patea la puerta levemente, pero se abre y los cuyes salen las gallinas como siempre. Así empieza él a caminar, le llama, él se asusta porque ni Petronio Navarro y ni Mercedes le habían respondido. Vuelve a llamar y piensa que tal vez va a encontrar a alguien muerto como el papá. Así, habían, así como al papá le había encontrado muerto o que no aparecía, o que hubiera un ladrón o que no aparecieran las chicas. Pero ya viendo, se escuchaba así la novela más o menos, ruedos de televisión. En ese momento, ve a Petrona Navarro y a Mercedes que en un momento así él ve a una tercera persona. Así que como están hablando de lo más normal, no se había preocupado tanto, así que entra caminando tranquilamente y dice, así dice con sus cálidas palabras, hola Mercedes, hola Petronia. Así ellas no escucha, pero cuando le ve se asusta y el otro hombre era alguien que estaba bien borracho y era ¿cómo se llama? El oficial Concha Fina que saca la pistola y le iba a disparar. Luego Mercedes le dice, no, me acuerdo bien, creo que le decía, así le decía, gordito, no le dispares, que es un amigo. Ya luego de eso baja el arma. Ahí Mercedes le dice de que hace un montón de tiempo que ella le extraña un montón. Petronia Navarro le dice que a ella no le importa que esté bien o que esté mal. Así que no joderá mucho, le dice. Así, ¿cómo se llama? Así el último, ¿cómo se llama? El oficial con Chafina le dice que no se propasará mucho con Mercedes porque es su gordita. Algo nos dice Petrona Navarro que no están casados, pero como había dicho con los cuis que cachan a cada rato. Así que ya después de eso hablan más como el Concha Fina está bien ebrio. Mercedes dice que es el hombre de sus sueños, pero como Mercedes siempre ha sido maltratada, pero ella es muy, ¿cómo se le puede decir? Alguien demasiado gentil como para darse cuenta. Así se había enamorado de Concha Fina, él y dice, gordita, sirve más trago. Así todo olía a trago barato. Así habían un montón de botellas en el piso, así que le sirve, luego dice Petronia Navarro de que también le sirva a ella, le sirve, se sirve un poco Mercedes también, luego le dice el Concha Fina de que así él también sirva por él, no es protagonista, no se quería servir alcohol, pero luego mm, cuando Petro Navarro dice que así bueno, no sé si sea una palabra muy ofensiva lo que le voy a decir acá, pero dice que
Obviamente no me acuerdo si eran maricones o mariquitas. Así era, le había dicho que los maricones cuando toman tragos así cuando las personas se toman tragos siempre se sale los maricones que son. Especialmente le dice a protagonista y que él dice que sí brindan por... Mercedes brinda por todo lo feliz que he estado, por la alegría que le ha traído, ¿no? Su protagonista al traerle acá a Caraz. Luego él brinda por la fe, así él brinda por los novios, así dice, refiriéndose a Concha Fina y a Mercedes, y Concha Fina brinda por dice él, yo brindo por mi gordita. Así, así todos se ríen, pero cuando preguntan que por qué Petro no brinda, al menos nuestra pregunta dice que ella no hace esas huevadas. Así luego de eso le pide a... La historia está acabando cuando Petrón le pide a Concha Fina que le preste su pistola. Así apunta y dispara 3 veces. Luego Concha Fina le dice que las balas están muy caras y que no las gaste. Así que luego, después de todo el alboroto que causó los tres balazos, la onda de sonido que había causado eso, las gallinas están alborotadas. Ya cuando se calman las gallinas, dicen como habían 3 cuyes muertos por los 3 balazos, así la sangre, todo eso, y Bertrand Navarro dice, ¿quién quiere comer? Bueno, profe, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que tenga mucha salud, prosperidad y... Amén. Bueno. Ay, me duelen los ojos, profe, mucha luz. Casi 27 minutos de resumen de solo 85 páginas, profe. No sé dónde saqué tanto. Ay, pero bueno, quisiera llegar a los 27, así que le va a dar un poco de relleno. Bueno, ¿qué podría ser? Ah, Así, el papá de nuestro protagonista le dijo de que él no quería ser ese hecho en cenizas para que no le pase lo que le pasó a su suegro, le había dicho. Luego te nos cuenta en la historia, así, cuando regresa del Vado y le ve al papá con una cara de, ya no agonía, de que logra descansar en paz y también le ayudó a vestirle la enfermera. Y bueno, esas han sido las 85 páginas del libro y de repente un ángel. Yo sinceramente, si me lo preguntan a mí, para jóvenes de mi edad de 13, ay, de 13 a 14 años, este libro no es para ellos, profe. Es demasiado mal hablado. Tiene temas así como el de la hermana de... profe, quiero tapar la luz para que se me vea mejor. Bueno, así como temas del abuso sexual que había tenido la hermana de nuestro protagonista, así todo esto, lo que le pasó, aparte de los comentarios sexuales de que tiene el libro, así que aparte de las malas palabras, las cosas que hace, no sería para personas de mi edad. Si me preguntan por el título, yo no le creería que tiene mucho que ver y de repente un ángel. Yo pensé que iba a tratarse de una persona, así de que iba a tener un hijo con Andrea, pero al final en todo el libro que habla sobre tener un hijo con Andrea, él dice que sí, esta parte no sé si le conté, pero nos contó creo que era el segundo resumen que le di. Nos cuenta que él no quería tener hijos porque perdón que se haya caído. Porque hasta la ex que él había tenido la había embarazado cuando tan solo tenía 20 años. Así que por los nervios la había hecho abortar aunque ella quería tener el hijo, pero él no quería tenerlo aunque ella se hubiera ido a otro lugar con el hijo. Y después de haber abortado al hijo, la chica le dijo como le he dicho, que se joda, que no quiere ser más de él, que es un... Bueno, sinceramente en el libro hay un montón de palabras, pero la más mencionada de todas es eso, hijo de, ya sabes, la que dicen algunas personas. Así, todas esas cosas, para mí, para mí este libro, dependiendo la edad que tenga, la madurez que tenga uno, así que yo creo que este libro sería
primero, desde primero o segundo hacia arriba. Así primero son de bachillerato. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Le voy a subir, no sé si es que dice que si dice que este video fue demasiado pronto. Si quiere lo puede ver unos días después para que cuente. Bueno, aquí le mandé mi resumen de media hora. Así que nos vemos para la próxima.